Bueno, tenemos en línea a Aldo Dusdevich. Aldo Dusdevich es un escritor, tiene varios libros escritos en su haber, muchos de ellos vinculados a la historia, al pensamiento del peronismo, pero él se define como un militante, ¿no? Él se define, yo soy un militante que además escribe y que puede aportar sus experiencias y sus visiones acerca de los distintos procesos que ha vivido el peronismo en esta etapa. Y para nosotros, la verdad, es un placer presentarlo acá en nuestro programa porque, bueno, él ha escrito unos párrafos, unas notas, unos documentos que me parecían importantes conversarlo, o por lo menos ponerlos al aire para que avancemos en la lectura de esas cosas, ¿no? Que marcan de alguna cosa, de alguna forma, un pensamiento crítico con relación a determinados momentos de nuestra historia política que vale que analicemos. Aldo, Fernando Barrera, Javier Leaño, Matías Linares te saludan. ¿Cómo estás? Hola, un gusto hablar con ustedes, muy bien, y te agradezco la presentación. Y te pediría si pueden levantar un poquito el retorno. A ver, ahí estamos. Para que los escuche, para que yo los escuche mejor. Ahí estamos en eso. ¿Nos escuchás mejor ahora? Ahora sí. Bueno, dale, Aldo. Contanos estos últimos artículos que has escrito sobre el peronismo, ¿no? Bueno, en realidad lo que estoy haciendo es una serie de notas en Infobae, los días domingo, sobre la resistencia peronista. Yo le puse por título Historias olvidadas de la resistencia peronista. Ya llevo 14 notas, y tengo creo que tengo como para hacer 20 más, porque realmente, digamos, la resistencia peronista, enfocada, digamos, en los años, en lo que va del 55 al 64, más o menos, que sería la primera resistencia, la resistencia original, es muy rica en anécdotas, en la gente que ha participado, y ha sido, digamos, deliberadamente olvidada y escondida. Y esto tiene algunas razones, porque en realidad, digamos, la historia del peronismo que conocemos en los últimos años es una historia que está escrita en general por sobrevivientes de las organizaciones armadas o sobrevivientes de los servicios de inteligencia, ¿no? Y ambos dos sectores coinciden en algo, en denostar a Perón y el peronismo, y obviar esa etapa tan rica que tuvo el peronismo, que fue esta etapa de la resistencia peronista, donde yo digo siempre, es la resistencia de los de abajo, es la de la gente humilde, trabajadora, dirigentes de base, dirigentes gremiales, gente que no, digamos, no hubo en esa resistencia ni poetas, ni periodistas importantes, ni escritores, ni doble apellido, ni jóvenes que vinieran de familias de abolengo, sino que fue gente de abajo, gente muy de barrio, y gente desconocida, y que siguió, digamos, que sigue hasta hoy en el olvido, ¿no? Entonces lo que me he propuesto es rescatar esta etapa de la historia del peronismo, porque tiene un sentido también. O sea, el sentido es de decir, aquí no fueron 2 o 3 años, no fue nuestra generación, digamos, la generación del 70, la que entre comillas luchó para traer a Perón. Lo que nosotros, si la participación nuestra de aquello que se conoce como la gloriosa JP y los montoneros, etcétera, fueron 2
un año y medio, 2 a lo sumo, es decir, desde 1972 a 1971, fines del 71 hasta el 73, pero antes de eso, que ya Perón regresa, digamos, en noviembre de 1972, se produce el primer regreso de Perón y después regreso definitivo en junio del 73, antes que eso habían pasado 17, 18 años donde un pueblo estuvo luchando por el retorno de su líder, y esa parte, digamos, ha sido olvidada. Cacho el Cadre solía contar, y anoche lo leía en una nota que le habían hecho en el año 84, dice: cuando yo caí preso por el plan Conintes en 1960, dice, los estudiantes entre 1000 presos, los estudiantes universitarios éramos 3 o 4, el resto eran todos trabajadores, toda gente de barrio, gente laburante, trabajadores. Dice, cuando volví a caer preso en 68, que cae en Portacorralo y está preso hasta el 73, esa proporción se había invertido, es decir, el 90% eran estudiantes universitarios y había muy contaditos con los dedos trabajadores o dirigentes gremiales, etcétera. Entonces, esto también es una característica importante de la resistencia que a mí me interesa mostrar, porque mucha gente de esa que participó en la resistencia, como podría haber sido los Rucci, los Bandor, mucha dirigencia gremial, que luego en los años 70 fue, digamos, llegó a la confrontación con los jóvenes que llegábamos a ocupar nuestro lugar en el peronismo, ¿no? Entonces, esa, digamos que deliberadamente no se habló de eso, porque era gente que era incómoda, digamos, volver en ese momento, en esa etapa histórica, a rescatarla, ¿no? Pero bueno, independientemente del papel que cada hombre va cumpliendo en cada etapa de su vida, yo digo siempre que a los hombres hay que ubicarlos en el contexto histórico en el cual les tocó actuar y verlos, digamos, en esa etapa, en ese momento, y valorarlos, digamos, en función de qué rol jugaron en cada momento de la historia, ¿no? Así que un poco esa es la idea, la iniciativa mía de rescatar esto que es la historia de la resistencia, que en algún momento terminará siendo un libro, porque el valor de los libros es que queda el registro en un solo lugar, todo junto, ¿no? Y esto de las notas de prensa ahora está en internet, pero bueno, es más difícil de armar, ¿no? o de conservar. Así que bueno, esto es un poco, y en eso voy tratando, digamos, distintos temas, bueno, qué fue lo que pasó en la Libertadora, cuál era la actitud de Perón, cuáles eran las directivas, qué pasaba con Perón, en fin, muchas historias, muchos retazos de historia que son poco conocidos y que yo creo importante rescatar. Aldo, Javier Liaño te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? De todos estos artículos que sacaste, que la verdad son muy interesantes y de muchas cosas que no se saben, hay uno que tiene relación con lo que contabas respecto a la Revolución Libertadora y de las organizaciones armadas de los 70s, que muchos de los comandos civiles o hijos de comandos civiles terminan en esas organizaciones y hasta terminan organizándose de la misma manera que se habían organizado los comandos civiles. Contanos un poco esa historia, que es muy interesante. Bueno, hay una suerte de... Bueno, a ver, lo primero que tenemos que ubicarnos es en lo siguiente. De 1945 a 1955, la oposición fundamental y sustancial al peronismo fue el sector universitario.
que curiosamente, digamos, el peronismo, Perón permite con la gratuidad con declarar la gratuidad de los estudios universitarios, del acceso a la universidad, permite que el país pase de 43.000 estudiantes universitarios que había en 1945 a 151.000 en 10 años, o sea, en 1955. O sea, que los primeros, digamos, o un sector absolutamente beneficiado por la posibilidad de acceder a la educación fue el sector universitario. Sin embargo, los universitarios y la intelectualidad en general eran fervorosamente antiperonistas, y en el 55 actuaron, digamos, decididamente. Algunos como comandos civiles, otros como activistas universitarios, otros como, digamos, haciendo lo que sería una actividad de prensa en favor de la Libertadora. Entonces nos vamos a encontrar que mucha gente de estas personas que en el 55 estuvieron en contra del peronismo y actuaron en contra del peronismo, con el correr de los años fueron haciendo un giro y terminaron, digamos, acercándose al peronismo desde los sectores de izquierda o desde los sectores de lo que fueron las organizaciones armadas. Entonces aquí hay dos componentes, uno el componente intelectual, digamos, universitario, y otro componente muy importante que es el componente iglesia. Muchos sacerdotes que actuaron en contra del peronismo, que fueron detenidos, que fueron en esos años 54-55 por ser opositores a Perón. Luego los vamos a encontrar cercanos a la organización Montoneros, que es una organización que nace fundamentalmente de grupos de acción católica. Y voy a dar algunos nombres de un grupo y de otro. Del grupo de los grupos de intelectuales, tal vez el más famoso y más conocido es Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, que había tenido un paso por la Alianza Libertadora Nacionalista en el año 45, pero que hay un sector de la Alianza Libertadora Nacionalista que no comulga con el obrerismo de Perón y se abre, entonces hay un nacionalismo ahí por el cual tuvo un paso Rodolfo Walsh, que es el nacionalismo de Lonardi, que da el golpe de 1955. Walsh escribe, él en ese momento es un periodista, no es un gran activista político, es un periodista y que escribe en distintos lugares, digamos, a favor de la Revolución Libertadora. Y además tiene una familia que está comprometida. Su hermano Carlos Walsh es aviador naval, que participa no del bombardeo a la Plaza de Mayo porque no llegó, pero sí participa en las acciones de bombardeo a los leales, a las tropas leales, en 1900, en septiembre, cuando se produce el alzamiento. Y un primo de él, Septimio Walsh, que era un sacerdote, un cura marista, es jefe de los comandos civiles, es uno de los líderes de los comandos civiles en Capital Federal. Entonces, digo, esto en general los compañeros, cuando yo nombro y cuento estas cosas de Walsh, tengo mucho que se me ofenden, pero digo, bueno, a ver, yo no estoy haciendo un juicio de valor, estoy describiendo dónde estuvieron determinadas personas. Pero bueno, junto a Rodolfo Walsh te puedo nombrar que Ortega Peña y Duhalde, por ejemplo, Duhalde, el que fue secretario de Derechos Humanos nuestro y falleció no hace muchos años,
Ortega Peña, que fue asesinado por la AAA en 1974. Ambos dos también pertenecían al grupo, uno a la Democracia Cristiana, otro cercano al Partido Comunista, y estuvieron presos, digamos, durante el gobierno peronista por ser activista, digamos, universitario en contra del peronismo. Qué sé yo, hay un listado bastante grande de gente que, claro, que por edad, que por edad pudo llegar, porque después lo que vino, digamos, la generación de lo que te puedo decir, Firmenich y esos muchachos, eran chicos de 10 años o 9 años cuando se produjo la Libertadora, por lo tanto no podían tener ningún tipo de participación política. Pero sí, también hay muchos casos de hijos de funcionarios o militares que participaron activamente de la Libertadora, que luego, digamos, van a ser activistas revolucionarios y van a participar en la organización Montoneros. En el caso de otro que, por ejemplo, el otro yo no conocía bien su historia, pero la tengo que escribir, la tengo pendiente ahí para escribir. Un escritor muy famoso, Dalmiro Sáenz. Sí, claro. Dalmiro Sáenz, que fue también opositor al peronismo y luego fue partícipe de la organización Montoneros. Tal cual. Y en los curas sí, hay nombres muy conocidos, como Carbone, que cae preso cuando se produce el secuestro y ejecución de Aramburu, Angelelli, que en Córdoba, digamos, era el director de la JOC y era el segundo del cura de Berongaray y otro cura más, que eran los jefes de los comandos civiles. En Córdoba hubo mucha participación de los comandos civiles en la Libertadora. Hubo más de 1.500 jóvenes entre universitarios y secundarios que tomaron armas, y las armas salieron de las iglesias, las repartían los sacerdotes. En Santa Fe hay un sacerdote que se llama Leyendecker, que falleció, pero el padre Leyendecker había sido uno de los nombrados por Perón en su discurso de 1954 como uno de los agitadores en contra del peronismo. Bueno, Leyendecker luego, en el año 69-70, va a ser asesor del Ateneo, el Ateneo Santa Fe, de donde va a salir el grupo originario de Montoneros de Santa Fe. Bueno, todos estos ciclos son, digamos, son muy curiosos, ¿no? Yo no me gusta hacer conclusiones apresuradas, porque algunos se apresuran a hacer yo no me gusta hacer conclusiones apresuradas. Me parece que son temas que los historiadores no los han tocado, y que es abrir el análisis, abrir el debate, el pensamiento de cómo fue que se producen esos periplos. Incluso, bueno, hay algunos que tengo un caso, digamos, no hay muchos casos por una cuestión de edad que puedan haber participado puntualmente en los comandos civiles y luego en los Montoneros. Pero sí tengo un compañero, el cual lo tengo en el WhatsApp, y yo escribí, fue una de las notas que escribí, de Comando Civil a Montonero. No puse su nombre, digo, accedió a contarme la historia siempre y cuando no lo escrache con nombre y apellido, pero bueno, una persona que conocí en Buenos Aires, en los núcleos de compañeros que frecuento, y que sí, efectivamente, él cuenta, bueno, él fue comando civil, y después con el tiempo, digamos, hizo una revisión de eso, se acercó al cura Carlos Mujica, y a través del cura Carlos Mujica se fue acercando a los grupos de JP y los grupos de Montoneros, y después terminó en la organización Montonero, que por suerte, digamos, en el año 75 se fue, sí, y salvó su vida.
pero era un caso así, uno de los pocos casos que tengo, digamos, certificado. No es que los comandos civiles en general luego, no, son algunos pocos personajes que hicieron ese ciclo. Otros siguieron siendo gorilas hasta su muerte. Pero por ejemplo hay un abogado muy conocido, muy respetado dentro de los derechos humanos, que se llama Garland, falleció hace poco también. Y bueno, Garland era el capo de el número uno de la FUA, y era el que aparecía, digamos, en todas las declaraciones, y en todos los actos, y en todos las luchas contra el peronismo. Era un dirigente principalísimo. Y sin embargo después fue, participó junto a Ortega Peña en la asociación de abogados que defendían los presos políticos, y siguió siempre vinculado, digamos, a esta actividad de los derechos humanos. Lo mismo que, por ejemplo, Mignone, que es uno de los fundadores del CELS, que tuvo participación en los comandos civiles. Bueno, mucha gente, muchos nombres que uno se sorprende y dice a la pucha. Esta persona que nosotros teníamos ubicada acá en este lugar, de pronto aparece que estuvo ubicada en aquel lado. Entonces, digo, hay cosas que se ha hecho. Dice, bueno, los comandos civiles fueron el antecedente de la AAA, o el antecedente de las patotas de la ESMA. Y yo no creo tanto eso, porque en realidad hay muy poco que se ha escrito también sobre los comandos civiles. Uno de ellos, uno de los pocos libros que hay sobre eso, que es un tal Bernabé Arnaudo. Y yo cuando leo el libro de Arnaudo, que era un joven católico de clase media, cómo va contando y relatando, digamos, cómo se van metiendo ellos en la oposición, y luego en la acción directa, ¿no? Es decir, una acción armada organizada muy parecido a lo que fueron, sí, con células, con nombres de guerra, con casas operativas, yo digo, los comandos civiles fueron la primer guerrilla argentina, con organizaciones y con características, sociales, de extracción social, Barrio Norte, San Isidro, la iglesia, digamos, de extracción social muy similar a la extracción social que van a tener los grupos de guerrilla, en particular montoneros, en los años 70. Tal cual. Bueno, estamos hablando, para que sepan los que nos están escuchando, con Aldo Dudevich, es autor de Salvados por Francisco y La Lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón. Aldo, 2 minutos nos quedan. Hay en uno de los artículos que vos escribiste, que que me pareció extraordinario, en realidad todos me parecieron extraordinarios, me resultó muy interesante, el de sabotaje, desorden y huelgas. Vos al final ponés una carta de Jaureche que me parece que es esclarecedora, absolutamente esclarecedora, de muchas cosas que hoy quizás estamos analizando en la realidad, ¿no? en la actualidad. 2 minutos, contanos sobre eso. Sí, yo digo siempre, a ver, ¿por qué escribo historia? Yo soy un militante, no soy un historiador. Yo escribo historia porque Perón decía que hay que leer la historia para aprender del error ajeno. El error propio llega tarde y cuesta caro. Y esto es una virtud de los jóvenes que tenemos, ¿no? Es decir, siempre creemos que la historia empieza cuando nosotros llegamos. El mundo empieza y la revolución empieza el día que entramos nosotros. Y cuando uno revisa la historia dice, pero escúchame, pero esto ya lo leí, esto ya pasó, esto vuelve a pasar en este momento, ¿no? Entonces, justamente esa carta yo la pongo a propósito cuando descubro este tipo de perlitas,
y es una crítica que don Arturo Jauretche hace a la estrategia que estaba adoptando Perón, en una carta que no es pública, o sea que no, en ese momento no la hace pública, sino que es una carta privada al padre Benítez, y donde, bueno, entre otras cosas habla de que no le parecía bien la estrategia que estaba adoptando de confrontación dura, porque decía esto del 5-por-1, siempre el 5 somos los 5. Sí, 5-por-1 es una frase de por cada uno de nosotros que caiga van a caer 5 de lo de ellos. Entonces dice Jauretche dice, bueno, esto del 5, terminemos con esto del 5-por-1 porque siempre el 5 lo ponemos nosotros y el 1 lo ponen ellos, o sea, siempre estamos con esta cosa, en esta pelea siempre estamos en desventaja en ese sistema de confrontación. Pero después analiza un párrafo respecto de por qué caímos, ¿no? Ese párrafo dice así: esa fue la situación de nuestro movimiento hasta que se cayó en el error por una apreciación puramente electoral, de despreciar sectores de la burguesía y clase media. Nuestro movimiento era un partido vertical de base obrera que tomaba fácilmente el 30% de clase media y un 15 o 20% de la burguesía industrial y agraria. Por subestimar ese sector, se prescindió de los llamados políticos y se despreció al sector católico o nacionalista. Al abandonar este sector, la defensa del partido, se unificó de hecho la totalidad de la clase media y la burguesía en contra nuestro, y los resultados están a la vista. Cuando alguien dice que hemos caído porque no fuimos cruentos, quiere tapar el cielo con un amero. Hemos caído porque fuimos estúpidos, porque nos volvimos contra nuestras propias banderas y porque no supimos ser revolucionarios. Pero ser revolucionario no significa ser asesino, sino por el contrario, crear vida, y no lo fuimos en la medida en que no fuimos vitales, es decir, realistas. Bueno, digo, tela para cortar, para analizar, pongamos esta frase cuando caímos en 1955, cuando caímos en 1976, o cuando perdimos con Macri en 2015. Y vamos a ver que sí, seguimos hablando este pensamiento o este análisis que hace Jauretche, que me gusta mucho y que, digamos, yo comparto plenamente, por supuesto. Son hechos que se han reiterado. Y a mí me interesa mucho justamente analizar no esta cosa de tanto del heroísmo y de lo malo que son los otros, porque bueno, digo, los milicos son más, viste, si ya el tema de todo lo que fue la dictadura y la represión, y bueno, es un tema suficientemente conocido, divulgado, debatido. No hay ninguna novedad al respecto de lo sanguinario, de los asesinos, de lo que significó, digamos, la represión, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesa ir un poco más allá y analizar cuáles son los errores del campo popular que nos llevan a las derrotas, porque eso es lo que nos va a servir como aprendizaje. Decir que hoy que Clarín y TN son malos y que Mañeto es un HDP y qué sé yo. Bueno, sí, digo, yo no lo voy a negar ni lo voy a poner en duda, pero eso no me ayuda en nada. El enemigo está ahí para combatirnos. Esto es como si un boxeador se sube a un ring y dice, pero mirá cómo me pega. Bueno, sí, claro, Gil, el que tenías enfrente te iba a cagar a trompada. Lo que hay que ver es cómo haces, cómo hacemos nosotros para prepararnos, digamos, y que no nos lluevan las piñas cada vez que accedemos al gobierno, ¿no? Esto es un poco, digamos, creo, uno de los temas que a mí me interesa y que vuelco siempre que en cada una de las notas que hablo de la historia voy volcando estos temas, grajeas, pedacitos de estas cosas como para generar, digamos, el debate, como para abrir la cabeza, como para que empecemos a pensar con una apertura mental mayor, ¿no? Gracias, Aldo. Un placer tenerte con nosotros, ¿eh? Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Hemos hablado con Aldo Dusdevich, escritor, periodista, ya le dije, autor
de varios libros que merecen ser leídos y los recomiendo, especialmente Salvados por Francisco y La lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón.